Hola, buenos días. Desde la Universidad del Norte y en compañía de la Caja de Compensación del Magdalena, Caja de Compensación de La Guajira, Cámara de Comercio de Santa Marta y la Alcaldía de Barranquilla, nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en el programa gerencial 2022 que hemos preparado especialmente para ustedes. Mi nombre es Diana Castro, me acompaña Lucía Bárcena, coordinadora de especializaciones en Uninorte, y el día de hoy nos acompaña nuestro docente y consultor invitado Andrés Bolaños, quien desarrollará la siguiente temática: logística integral, la solución para la recuperación económica. Antes de dar inicio con este webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista, el profesor Andrés Espanameño, licenciado en gerencia y con una maestría en gestión logística del transporte multimodal de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Panamá. Actualmente se desempeña como gerente comercial en United Airlines Cargo y director en Get Knowledge Corp como consultor empresarial. Ha laborado en empresas como Copa Airlines, Damco Panamá, Maersk Logistics, Logistics Services Panamá, American Airlines, entre otras. Tiene una amplia experiencia como docente en diversas universidades en Panamá y el Caribe, y actualmente es docente de la especialización en logística del transporte internacional de mercancías y la especialización en logística empresarial en Uninorte. Durante el desarrollo de la conferencia, que será de 30 minutos, podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán resueltas por nuestro docente al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestro invitado, les recordamos que esta conferencia es presentada por los programas de especialización en logística del transporte internacional de mercancías y logística empresarial. Pueden comunicarse si requieren más información a los correos que se encuentran en pantalla. Actualmente nos encontramos con inscripciones abiertas y comentarles que tenemos evento presencial de Open Day Postgrados en nuestro campus en Barranquilla el próximo sábado 12 de marzo, donde tendrán el beneficio de inscripción gratuita en nuestros programas, asesoría académica con los coordinadores de programa y toda la información de alternativas financieras que tenemos en Uninor. Los dejo con Andrés. Andrés, bienvenido. Buenos días, muchas gracias Diana, Lucía, por la invitación. Como siempre, un gusto acompañarlos acá y para conversar un poco precisamente de lo que es el enfoque de logística integral y cómo eso puede ser considerado una solución importante para la recuperación económica después de pasada la pandemia, ¿no? Evidentemente todavía estamos nosotros terminando de sentir algunos de los impactos que hemos tenido durante un periodo tan, pero tan difícil. La pandemia definitivamente transformó al mundo. Sin embargo, cabe destacar que esta pandemia, obviamente fuera del contexto personal y lo que hemos perdido, pues familiares, definitivamente, ha sido una oportunidad importante para poder mejorar, ¿no? Yo soy de los que pienso que de toda situación que no va de acuerdo a lo que uno ha planificado, lo que nosotros le decimos siempre problemas, hay una gran oportunidad para mejorar, ¿no? Y con esto quiero compartirles un poco lo que ha sido el escenario actual y cómo ha evolucionado todo este tema de la pandemia, ¿no? Lamentablemente, muchas veces los que no están involucrados en la industria tienen una sola perspectiva, ¿no? Y por eso quiero compartirles un poco lo que llamo yo conociendo el backstage o tras bastidores de la gestión logística del transporte, ¿no? Imagínense como el iceberg, ¿no? Que uno generalmente lo que ve afuera es la punta. Y durante toda esta pandemia y los escenarios, lo que más se habla es básicamente lo que el mercado está viendo, ¿no? Que se traduce y que ha sido básicamente uno de los retos, el tema de los fletes altos, lo que corresponde a una poca capacidad en el mercado para transportar la mercancía. Sin embargo, esto es mucho más amplio de lo que a simple vista se puede ver. Hay algo que es lo que no se ve generalmente, que nos lleva entonces a tener un poco más de entendimiento con respecto a lo que estamos enfrentando, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, principalmente con la disminución de fuerza laboral. Ni un avión, ni un barco, ni un camión para transporte terrestre se puede manejar si no tiene personal, ¿no? Y definitivamente la fuerza laboral disminuyó desde muchas aristas. Primero, la pandemia, los enfermos, el tema que también se vio por obviamente la crisis, muchas empresas fueron impactadas y esto hizo
y generó que muchas personas perdieran empleo. La industria aérea, por ejemplo, las aerolíneas, yo laboro para una y les puedo decir que tuvimos a finales del 2020 que reducir considerablemente la cantidad de personal. Fueron a nivel mundial 13.000 personas que perdieron sus empleos y definitivamente esto generó una recarga de trabajo en las personas que quedamos, ¿no? Y ya teníamos carga anteriormente, porque es un estilo muy normal que vemos en la industria donde los que trabajamos en estas gestiones logísticas, transporte, estamos siempre saturados. Imagínense lo que ocurrió ahora con todo esto, ¿no? Disminución de fuerza laboral, hubo menos cantidad de frecuencias de salidas, había menos barcos, había menos aviones, obvio, no hay con qué operarlos. Y recuerden, no solamente es volar el avión, llevar el barco, hay equipos en tierra que tienen que estar presentes para la operación de carga, descarga y administración de dichos modalidades de transporte, ¿no? Y esto también trajo consigo muchos temas, las restricciones de movilidad por bloqueos en cada país fue totalmente diferente. Les puedo decir que en Panamá estábamos totalmente encerrados, no había prácticamente forma de salir por leyes impuestas y esto trajo consigo también que no pudiésemos tener la versatilidad y flexibilidad para poder hacer los movimientos de carga, ¿no? El tema del trabajo en casa, que si bien es cierto, con un buen internet lo puedes lograr, también es cierto que hay más distracciones, convives con la familia, el internet no necesariamente es el mismo que tú tienes en una oficina corporativa, las herramientas de trabajo, o sea, hubieron muchos retos, ¿no? Y esto puso un poco más lento los procesos, los cambios de las necesidades de los consumidores, ya las prioridades cambiaron, ahora era el enfoque médico, medicinas, vacunas, insumos de limpieza, pues cambió totalmente y eso hizo un giro totalmente interesante, inédito en lo que eran los flujos de mercancías y la orientación que había en cuanto al personal, equipos, las estrategias de las empresas cambiaron totalmente, ¿no? El hecho de los retos en gestiones en tierra. En Estados Unidos hubieron congestiones portuarias y no por el tema de los barcos, sino por el tema de que no había suficientes camiones para llevar los contenedores ida y vuelta a donde los clientes y traerlos vacíos, ¿no? Y esto fue generando obviamente un cuello de botella. Comenzar a convivir con insumos médicos versus otras mercancías que regularmente se manejaban también fue un reto bien importante, ¿no? La dificultad para reposicionar equipos, un contenedor que tú utilizas para cargar la mercancía de un origen a otro tiene que ser devuelto al lugar de origen para volver a utilizarlo. Pero si tenemos menos barcos, tenemos menos aviones, muy difícil poder reposicionar los equipos, ¿no? Entonces esto fue generando un cuello de botella interesante, ¿no? Y por supuesto el comercio electrónico se vio disparado, ¿no? No podemos salir, estamos restringidos, la gente tiene miedo de contagiarse. Entonces esto disparó totalmente los volúmenes de comercio electrónico. No sé, se cambió totalmente el mundo, ¿no? Entonces esto era la perspectiva de lo que no se veía y nosotros simplemente veíamos que había rezagos, los fletes estaban altos del transporte, había poca capacidad, pero todo tenía una razón de ser y parte de ello tenía que ver con esto, ¿no? Ahora bien, hablamos de integral, hablamos de ese concepto, pero ¿por qué hacemos énfasis en este tema de integral? Porque hay que recordar que nosotros formamos parte de un conjunto de actores que tienen que interactuar entre sí. Logística es un proceso. La logística necesita que cada uno de los actores involucrados esté alineado en el propósito final. Hablamos de los clientes que son generadores de carga, estamos hablando de los transportistas internacionales que tienen que llevar de un país a otro la mercancía, una naviera, una aerolínea. Estamos hablando de los diferentes proveedores que interactúan dentro de las operaciones, departamentos de seguridad, los bancos, las bodegas, entes gubernamentales que regulan el movimiento de las mercancías, de entrada, salida, tránsito, puertos, aeropuertos, navieras, aerolíneas. Es un conjunto de actores que cada uno tiene un papel muy importante y cada uno lo debe ejecutar. Sin embargo, no siempre logramos ver eficiencia en los procesos por la sencilla razón de que nos encontramos ante un escenario donde cada uno se enfoca en lo que le corresponde
y olvida que él forma parte de un conjunto de actores que son los encargados de desarrollar una actividad específica. Entonces, la clave dentro de todo esto es lo que tiene que ver con una logística integral, ¿ok? Pero, ¿qué es eso de logística integral? Pues lo primero que tenemos nosotros que notar es que tiene que haber un enfoque colaborativo. ¿Y qué es un enfoque colaborativo? Sencillo. Nosotros no trabajamos como silos, como unidades independientes, como islas separadas. Logística se tiene que trabajar bajo un pensamiento integral. Yo tengo que manejar el concepto amplio. Yo tengo que asegurarme de entender qué es lo que yo hago dentro de un proceso y cómo eso puede afectar al siguiente dentro de dicho proceso. ¿Cómo lo puedo hacer mejor para que al siguiente le vaya mejor? Y también ver quiénes son los que de alguna forma u otra a mí me van a afectar mi gestión, para que también ellos estén conscientes de cuál es la forma adecuada de poder hacer esto de la mejor forma posible. Y recuerden algo, es importante entender que este enfoque integral nos hace analizar el hecho de que dentro de cada industria existe un balance, existe un complemento único entre las diferentes empresas. Por ejemplo, nosotros hablamos de la industria aérea, de pasajeros, ¿ok? Bien, el negocio de la aerolínea es transportar pasajeros, pero hay que entender que cuando la aerolínea opera, la aerolínea alimenta a otros sectores, a otras empresas, a otras industrias. Si ustedes se van a Estados Unidos y se van a Orlando, a los parques temáticos, la aerolínea lleva al pasajero que va a consumir dentro de ese parque temático o que va a utilizar los servicios de dicho parque temático. Ese pasajero tiene que utilizar una rentadora de carros para poder transportarse. Ese pasajero tiene que quedarse en un hotel. Y vamos más profundo aún. Las tripulaciones y los ejecutivos de las aerolíneas también utilizan los servicios de arrendamiento de vehículos y también utilizan hoteles. Entonces, al momento en que todo colapsó, las industrias paralelas que se alimentaban de las aerolíneas también colapsaron. Aparte de que una aerolínea, por ejemplo, tiene que abastecerse de combustible, de alimentos, provee trabajo para los equipos de limpieza, personal de limpieza, mantenimiento, imagínense y genera un movimiento de industria interesante porque el pasajero que viaja debe comprar una maleta. Las empresas que hacen maletas entonces también se ven beneficiadas por el tema de la necesidad de tener las maletas para el viaje, ¿no? Entonces, miren lo interesante que es, y es importante entender que dentro de cada industria tiene que hablarse el mismo idioma, deben estar enfocados en lograr los objetivos para que precisamente este enfoque integral, que lo primero, y quiero resaltar, lo primero que tenemos que estar claro, es un enfoque colaborativo. Colaborativo significa que no es porque yo hago lo que ya me corresponde, me olvido del resto. No, cuando yo colaboro, yo tengo que estar seguro de que cuando yo lo hice está bien y darle seguimiento. Y si algo se presenta, tener la posibilidad de poder apoyar para que al final del día el propósito principal se cumpla, ¿no? Lo segundo que vamos a ver es el tema de el pensamiento integral. ¿Qué significa esto? Se los voy a plantear rápidamente en 5 preguntas clave, sencillas, que para cualquier tipo de operación que se vaya a ejecutar, el entendimiento de estas 5 interrogantes y de la manera en que yo pueda responder más claramente a ellas, voy a poder tener una imagen mucho más clara de la operación que voy a ejecutar y tener mucho más control de lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, la primera pregunta que siempre tengo que hacerme, ¿qué características y necesidades tiene el producto que yo voy a transportar? Yo no puedo transportar algo que yo no conozco. Es como cuando un muchacho quiere enamorar a una muchacha, tiene que saber qué es lo que le gusta a ella para entonces poder complacerla y de esa manera enamorarla. Sencillo, es igual en el transporte y logística. Yo tengo que saber exactamente qué es lo que voy a transportar. Si yo voy a transportar café, por ejemplo, una de las características del café es sencillo, absorbe olores.
Si yo sé que ese producto absorbe olores, yo tengo que asegurarme que durante el transporte y la alternativa logística de transporte que yo quiero diseñar, no exista la posibilidad que ese producto interactúe con uno que emita olores y luego se contamine, por ejemplo. Entonces, yo debo saber exactamente qué es lo que estoy transportando para poder manejarlo de forma adecuada. Siguiente interrogante, ¿qué actividades hay que desarrollar? Para cualquier operación hay un conjunto de actividades que tiene que desarrollarse. Hay que entender cuáles son y cuál es el proceso lógico de dichas actividades. Y esas actividades, entender quiénes son los actores responsables, que es la siguiente pregunta. Yo sé que tengo que hacer un transporte al aeropuerto, tengo que entregar la mercancía en el aeropuerto, tengo que hacer trámites de aduana y cualquier otra gestión. ¿Quién es el responsable de hacer cada una de esas actividades? ¿Ok? Todos los que participamos en operaciones tenemos que entender qué es lo que está pasando. Y por supuesto, a esas actividades que ya hemos identificado y que ya sabemos quiénes son los responsables, hay que entender cuánto tiempo toma cada actividad para saber que si yo voy a hacer una operación de transporte marítimo desde Barranquilla hasta Miami, en Estados Unidos, cuánto tiempo más o menos debe tardar. Y eso nos lleva a a la última pregunta, la quinta. ¿Cuánto es el costo de las operaciones? Yo debo saber, esta operación de transporte marítimo Barranquilla a Miami, cuánto es el costo total o más o menos cuánto debe estar costando, cuáles son los costos involucrados y cuáles pudiesen ser las desviaciones de dichos costos propuestos, ¿no? Esto es lo que se llama pensamiento integral porque yo veo de una manera completa todo lo que se ve involucrado. Ahora bien, ¿cuál es la clave del éxito? Pues por supuesto, la integración. La integración es la clave del éxito. Y ahora para terminar, pues básicamente, ¿qué es lo más importante dentro de todo esto? Que ustedes puedan obtener el conocimiento claro, muy específico con respecto a estos procesos, quiénes son los actores, cómo se ejecuta una operación. Todo esto es importante que nosotros tengamos esa capacidad de poder aprenderlo y poder asimilarlo para posteriormente aplicarlo en la industria. Y como les digo, han sido tiempos muy difíciles. Yo en lo personal que trabajo por una aerolínea les tengo que decir que ha sido retador porque hay muchas cosas que no podemos controlar. Y aparte de eso, es muy importante entender la responsabilidad detrás de lo que estamos en la gestión logística del transporte. Eso es lo más importante de todo porque eso te genera una presión, porque al final del día no simplemente es mover cajas, estamos viendo cajas que contienen ciertos productos que puede cualquier persona tener necesidad. Alimentos, medicinas, ropa, podemos hablar de todo un poco. Pero es importante entonces que nosotros tengamos este pensamiento completo, íntegro de todo lo que se está gestionando. Y con esto terminamos la presentación y entonces abrimos el espacio para las preguntas. Ok, hay una pregunta, pero yo no la veo. A ver. Daniel, te escucho, Daniel. No, no lo escucho. Ya me- Ahí me escucha, profesor. Ahora sí, Daniel. Alto y claro. Perfecto. Profesor, yo quería darme como una imagen de cómo va a ser la metodología de especialización en el sentido práctico. Es decir, ¿cuál es la metodología que se usa en la especialización como para uno, digamos, entrar en materia en el sentido práctico, en el tema de los temas de importaciones, transporte, tipos de mercancía? O sea, más o menos cómo va a ser esa metodología, cómo se va a enfocar y en qué se va a basar. Mira, Daniel, si hay algo bien importante en cualquier plan académico es que realmente tú tengas
docentes que tengan experiencia de la industria, ¿no? Porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y la verdad es que cuando nosotros vemos en nuestros países latinoamericanos los enfoques, a veces la teoría no necesariamente aterriza en la práctica, ¿no? Porque sabemos que nuestros países latinoamericanos no son iguales a países más formales como Asia, por ejemplo, Europa, donde las normativas se cumplen un poco más. Entonces, el enfoque dentro de la especialización es tratar de llevarte la teoría, porque la teoría siempre tienes que saber cuál es el origen del concepto. Sin embargo, lo aterrizamos a la realidad con ejemplos prácticos, inclusive desarrollando talleres. Te doy un ejemplo, ¿no? Hablamos del transporte aéreo y yo comienzo a hablarte con respecto a cuáles son los documentos de transporte y cómo se completan. Entonces, ejecutamos y analizamos los diferentes conceptos que van dentro de la ejecución de completar, diligenciar una guía aérea. Y de esa manera, cuando lo ves, tú vas entendiendo qué es lo que debe llevar el documento y cuál es su relevancia con respecto a la operación en el día a día, ¿no? Si yo te voy a hablar de la operación marítima, te voy a indicar cuáles son los principales actores que se involucran en la operación y hacemos ciertas dinámicas donde también hacemos ver cuál es la interacción entre los actores. Como acabo de mencionar en la charla, es muy importante entender que esto no se puede manejar de que cada uno de los actores de la logística hace su trabajo y punto, porque esto debe llevar una secuencia lógica. Y algo que les puedo decir con los casi 28 años que tengo de estar trabajando en logística, nunca las cosas salen como tú lo planeaste. Entonces, si tú te limitas a la teoría fría de que las cosas deben ser y te desconectas, créemelo que vas a tener un verdadero reto porque las cosas generalmente se desvían. Es algo normal, pero esa capacidad que tú tengas de tener conocimiento integral. ¿Te acuerdas la pregunta que dice quiénes son los actores responsables? Si algo se desvía de lo pactado, si tú sabes quién es el responsable de esa actividad que se está desviando, tú puedes inmediatamente actuar sobre ella y poder solucionarlo. Entonces, el enfoque dentro de la especialización es tratar de hacerlo práctico, tratar de llevar esa teoría, una vez más, tiene que haber teoría para entender el origen, pero cómo esa teoría aplica o no aplica. Entonces es muy práctico los talleres, esa necesidad de analizar todo también se ve muy presente dentro de este programa. Andrés, por el momento no tenemos otras preguntas, pero bueno, aprovechando un poco un tema que ha sido de mucha información por los últimos tiempos y tiene que ver con la crisis de contenedores, te pregunto, ¿qué tanto afecta esa crisis de contenedores tanto al consumidor final como a esas plataformas, a esas grandes plataformas digitales de pronto que de pronto se han visto un poco afectadas con la situación? Entonces, no sé qué nos puedes decir al respecto. Mira, un tema de moda que ya tiene un año y medio de seguir estando de moda. Generalmente la moda no tarda tanto, pero en transporte este tema de los contenedores sigue siendo moda por muchas razones. Una de las cosas es que los costos de transporte se han disparado totalmente. Ustedes veían antes un contenedor marítimo, el costo de un contenedor marítimo de China a América Latina podía estar rondando los 1.800, $2.500 como máximo. Hoy en día están superando los $20.000. Por supuesto, eso hace que el producto que viene en el contenedor sea mucho más costoso o, por el contrario, que simplemente las empresas decidan no voy a traer la mercancía, voy tal vez a buscar otras alternativas que tal vez no sean de la misma calidad que, que tú estás acostumbrado con el otro producto, con las mismas especificaciones. Eh, y el tema es fuerte, ¿no? Porque no es algo que se pueda controlar, porque el hecho de menos barcos, por ejemplo, operando, significa que esos barcos van totalmente llenos. Y uno de los procesos básicos que tiene cualquier naviera, por ejemplo, que pasa también en el aéreo, solo que a menor escala, es que el contenedor tiene que regresarse al lugar de origen vacío para que se pueda utilizar. Sin embargo, si ese contenedor no se puede montar en el barco de regreso porque está súper lleno, no cuentas con los contenedores y los pocos contenedores que vienen y que están disponibles en el origen, pues aquí en transporte sencillo, en aéreo, marítimo, el que ustedes quieran. El que paga más
se monta en el barco. Es como el pasajero. Si pagas más en el boleto, te dan más comida, puedes cambiar la fecha sin que te penalicen, puedes hacer muchas cosas, pero la gente no paga mucho porque muchos productos generalmente no pueden soportar costos muy altos. Imagínense, estoy acostumbrado a comprar, no sé, un televisor sencillo en X cantidad de dinero y de repente se triplica porque el contador tiene que asumirlo. Entonces, sí, eso hace que se vean más lentos los procesos, y si no quieres detenerlo, cuesta más. Y si cuesta más, entonces los productos pues van a seguir manejándose de una forma totalmente diferente. Así que afecta totalmente, pero en la medida en que uno aprenda más, que es donde va el enfoque integral, y que yo entienda un poco más del proceso completo, me permite a mí diseñar alternativas nuevas. Por eso es importante estudiar y ver las mejores prácticas para poder diseñar alternativas en tiempos de crisis. Y por eso decía al inicio, ha sido un tiempo para mejorar porque si estuvimos parados sin hacer nada literalmente, pudimos tener la oportunidad de ver internamente cómo lo estábamos haciendo y encontrar los puntos débiles para mejorarlos. Una cosa balanceada a la otra, pero ya les digo, el conocimiento es importante y conocimiento amplio del tema. Andrés, sobre la crisis de contenedores nos hacen una pregunta y dicen más o menos cuándo creen que puede acabar esta crisis. Oh, esa pregunta. Bueno, yo no fui a estudiar a Hogwarts con Harry Potter, pero la experiencia me dice, no, es que esa es la respuesta que todos damos, porque en realidad nosotros, los que estamos en esta industria, pensábamos que ya para el primer trimestre del 2022 la cosa iba a mejorar, pero la realidad es que no, porque, a ver, cuando esto se predijo, no había aparecido Omicron, ¿ok? Y Omicron apareció y te cambió totalmente el escenario porque la gente se contagiaba, no necesariamente se ponían críticos, pero no podían estar trabajando. Entonces la fuerza laboral se disminuía. Y entonces esto generaba, pues obviamente, que no pudiésemos ir cambiando las cosas y mejorando. Ahora bien, se pensaba que en el primer trimestre, pero adivinen qué está pasando ahora. El señor Putin de Rusia ahora se le antojó generar esta guerra con Ucrania. Y esto está disparando los costos, escuchen, los costos del combustible, y el combustible mueve el mundo, los aviones, los barcos, todo. Entonces se está encareciendo y esto está haciendo que si yo pretendía como naviera, por ejemplo, comenzar a restablecer más salidas con barco, lo que genera más capacidad, ahora considere no hacerlo porque entonces el costo del combustible va a ser tan alto que no va a ser rentable, lo que me va a llevar a seguir manteniendo precios altos en los fletes para mantener la operación. Así que eh, no podría dar una respuesta clara. Eh, Necesitamos ir viendo paso a paso porque la industria de transporte es muy delicada y cualquier tipo de escenario a nivel global te cambia totalmente las perspectivas. Y ahora con la guerra muchos países están abasteciendo, algunos países tienen restricciones. Miren, para poder volar en ciertos espacios aéreos, por ejemplo, que pasen cerca de estos países, también hay situaciones, ¿no? Entonces, yo pensaría que a mitad de año tendríamos una idea bastante clara de dónde estamos parados y qué es lo que pudiese ocurrir. Pero este tema de la guerra Rusia-Ucrania definitivamente ha cambiado todas las proyecciones y esa recuperación económica que estábamos comenzando a experimentar. Ahora este tema lo ha revertido nuevamente. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué recomienda desde su experiencia para disminuir esa crisis de contenedores mirando que estamos en un mundo globalizado? Mira, va a depender de la industria, va a depender de la disponibilidad de productos alternos, va a depender también de precisamente un trabajo en conjunto entre todos los actores, que de alguna forma una naviera comience a hablar con sus clientes, que pueden ser agentes de carga, por ejemplo, para ver cómo vamos nosotros
de alguna forma u otra seccionando lo que estamos mandando y tratando de priorizar de acuerdo a ciertos insumos, ¿no? Ciertos mercados, pero un análisis en conjunto, ¿no? Esto no es fácil porque al final del día, como toda típica empresa, está para generar ganancias, ¿no? Y a veces ese enfoque de generar ganancias, que no está mal, porque obviamente uno está en la industria para generar ganancias, a veces te ciega, ¿no? Y aprovecho para recomendarles un documental en Netflix que tiene que ver con el tema este de la compañía Boeing, que es la que construye aviones, ¿no? Y el avión este 737 MAX que tuvo accidente. Se las recomiendo. Pues creo que se llama Descenso, caída en descenso, picada, algo así, pero espectacular. Para que vean cómo los intereses de solamente generar ganancias y todo te cambian el escenario, ¿no? Miren, mi recomendación principal es trabajar en equipo, más comunicación entre los diferentes actores, entre clientes, proveedores, transportistas, buscar la fórmula en que las cosas vayan fluyendo y que todos nos ayudemos. Es lo que más puedo recomendar porque cada país, cada industria, cada producto, cada tipo de transporte es totalmente diferente. Cada temporada del año es muy variable. Entonces, no hay una fórmula perfecta para hacerlo, pero lo que sí puedo decirles y lo he experimentado es que cuando trabajamos en conjunto, nos hablamos todos por un fin común, se logra que las cosas mejoren muchísimo. Hay muchas veces en que nosotros simplemente damos por hecho muchas cosas y no preguntamos. Y puede ser que lo que yo estaba pensando que era, si es posible. Ah, no voy a ir donde la aerolínea a pedirle un descuento para este embarque porque como están caros, yo sé que no. ¿Y qué pasa si en ese momento la aerolínea en esa ruta no tenía tanto volumen y necesitaba carga y te da una alternativa, ¿no? Que pudiese ser funcional. Entonces, hablar más, comunicarnos más entre todos los actores, enfoque integral, es una buena recomendación. Bueno, Andrés, por el momento pues no tenemos más preguntas y aprovecho pues agradecerte a ti por lo provechoso que ha resultado el desarrollo de esta temática en este espacio y también les agradezco a cada uno de los participantes que se conectaron con nosotros, recordándoles que esta conferencia fue presentada por los programas de especialización en logística empresarial y logística del transporte internacional de mercancías que se ofrecen en la ciudad de Barranquilla. Para mayor información, pues en sus pantallas registran los contactos de cada una de las coordinaciones de programa con las cuales pueden agendar citas para resolver inquietudes o ampliar información sobre las temáticas de su interés. Asimismo, les recordamos que el próximo sábado tenemos el Open Day de posgrados, es el 12 de marzo, en donde estaremos de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Coliseo de la Universidad y para todos los asistentes, la inscripción al momento de asistir a este evento, la inscripción al programa se suprime y sería de manera gratuita. También agradecemos a nuestros aliados Cajamac, Confaguajira, Cámara de Comercio de Santa Marta, la Alcaldía de Barranquilla y a todo el equipo de la Universidad del Norte que hizo posible este espacio. Y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de todos los eventos que tenemos programados para ustedes. A todos les deseamos un feliz fin de semana. Muchas gracias.